Hola mis auténticos valientes, soy Diana Quintana Gómez y estoy hoy aquí en compañía de Mari Carmen Herrera, Malú Correa y Pilar Buendía Moreno para hablarles acerca de la maternidad y la realización personal. Así que vamos a empezar por presentarnos, bueno, vamos a dejar que Mari Carmen se presente la primera. Hola, soy Mari Carmen. Supongo que ya me conocéis porque he colaborado algún que otro vídeo con Diana, pero para quien no me conozca, me dedico a crecimiento personal, en especial a aquellas personas que siguen ancladas al pasado y que necesitan soltar algo de su pasado para seguir adelante. Y Diana me ha invitado aquí porque soy madre y además de madre, pues sigo con un proyecto de realización personal. Yo creo que con eso más o menos pues ya tenéis una idea de quién soy y le doy el paso a Pilar para que se pueda presentar. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias, Diana, lo primero por haberme dado esta oportunidad de estar aquí esta tarde. Y bueno, mi nombre es Pilar Buendía, vivo en Valencia, España. Soy madre de una niña de 12 años y profesionalmente pues me dedico a la enseñanza. Soy maestra de educación infantil y primaria desde hace ya 20 años y también soy coach transpersonal. Y pues básicamente estas son mis dos pasiones a las que me dedico y que creo que se complementan perfectamente una con la otra. Malú, es tu turno. Hola, buenos días a todas. Bueno, aquí en Argentina las 13 horas, así que buenos días. Soy Malú Correa, entre tantas cosas que soy, me defino actualmente como neurohacker y taróloga, sobre todo de autoconocimiento. ¿Por qué? Porque la maternidad es un viaje que te revoluciona la vida y bueno, justamente nos puede dar mucho miedo, como fue en mi caso, y fue gracias al autoconocimiento y a la autorrealización que pude, digamos, encontrar este camino de satisfacción, de felicidad, de crecimiento, ¿no? Así que gracias, Diana, por invitarme. Es un placer estar al lado de estas tres maravillosas madres que además son emprendedoras y bueno, es un placer poder acompañarte de este lado. Bueno, chicas, primero muchas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí para hablar acerca de la maternidad y de la realización personal. Y precisamente quisiera empezar con esa pregunta, ¿por qué es importante compaginar maternidad y realización personal? Mari Carmen, por ejemplo. Yo creo que la mayoría de nosotras que ya llevamos un camino hecho de autoconocimiento estamos educando desde el ejemplo, porque no puedes educar. Yo no entiendo la educación desde como... Cuando empecé como madre, que a ser madre se aprende haciéndolo, a lo mejor no me di cuenta que era desde el ejemplo, pero en el momento que yo me di cuenta que era desde el ejemplo, no me quedaba otro remedio que trabajar en mí y no dedicarme exclusivamente a mi hijo. Y hago lo que hago y lo hago también para mi hijo, no lo hago solo por mi realización personal. Que habrá madres o padres que pensarán que a lo mejor esto tiene un toque egoísta. Y al contrario, es totalmente generoso porque estoy dando un ejemplo a mi hijo. Por eso creo que es tan importante que las mamás se sigan realizando, que no se dediquen solo a ser mamás, sino a ser mamás con propósito. Espero con esto haberte contestado y le paso la palabra a mi compañera. Gracias, Mari Carmen. Pues yo pienso realmente bastante en tu línea, estoy muy en tu línea, que con el ejemplo es como enseñamos lo que queremos que luego nuestros hijos lleven a sus vidas. Entonces, creo que la mejor práctica es hacer lo que nosotros queremos que ellos después reproduzcan. Más allá de decirles y tratar de inculcarles desde la teoría, desde inculcarles a través de lo que ven, a través de nosotras mismas. Y bueno, efectivamente, la maternidad es
una manera más de desarrollarnos, pero nos realizamos profesionalmente y en todos los ámbitos de nuestra vida desarrollando las cosas que nos gusta hacer. Entonces, me parece vital no arrinconarnos solamente en algo y que acapare toda nuestra vida interior y exterior. Por eso creo que es importante apostar por nuestros sueños, seguir con las cosas que nos gustan en la vida y bueno, y profesionalmente desde luego, ¿no? O sea, vivirlo día a día para que nuestros hijos pues lo vean también. Eso es un poco como lo veo yo. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, una de las cosas fundamentales que lo veo como un desafío, ¿no? Es ser el ejemplo que quiero que mi hija aprenda, ¿no? Yo soy mamá de una nena de 3 años. Entonces, cuando quedé embarazada, que digamos, estaba en pareja hacía 6 años, pero no buscábamos todavía tener hijos, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, ya a esta altura debería tener una realización personal ya consolidada, ¿no? Una casa propia, una familia, un buen trabajo, ya me veía como gerente en una empresa, ¿no? Y todos estos sueños que fueron sembrados de pequeña, me di cuenta que a los 27 años recién mi vida estaba comenzando, ¿no? Y hacía poquito que me había recibido, hacía 2 años, me había recibido en la facultad, soy licenciada en sistemas, y realmente llegar a esa etapa sin saber quién era, sin saber si yo era la persona que quería que mi hija viera como ejemplo. Esto que mencionaron las chicas realmente me parece lo más fundamental, que es ser el ejemplo de tus propios hijos, ¿no? De tus peques, o si sos docente, de tus estudiantes, ¿no? Pero no podemos enseñar algo que no somos. O es muy difícil, es incoherente, ¿no? Entonces los chicos modelan la forma de actuar de uno, no solo nos escuchan, no escuchan nuestros consejos. Si vos recordás tu propia infancia, seguramente recordás un montón de cosas que te decían tus padres, pero que pocas veces llevaste a cabo. Entonces es fundamental ser y después hacer. Pues precisamente yo diría que con lo que tú has comentado, yo por lo menos llegué a la maternidad sin habérmelo planeado, o sea, no lo planeé, no lo planifiqué. Entonces, primero fui madre y claro, tenía todo por hacer. Yo fui madre para España bastante joven porque yo fui madre a los 22, me quedé embarazada a los 21, fui madre a los 22, así que fui madre sin estar, no sé si se pueda estar realmente preparado para ser padre o madre, porque es una cosa que por más manuales que te leas, luego tienes que ponerte y ya eso es otra cosa muy diferente. Pero bueno, fui madre de bastante joven, con la vida pues, apenas construyéndola. Entonces la experiencia desde ahí para las personas que se puedan ver identificadas es un poco como ir a la aventura, ¿no? Porque estás siendo madre, padre, en el caso del padre de mi hijo, y estás como diciendo, vale, yo tenía todo por hacer, me dejé un montón de cosas pendientes y ahora qué hago. En mi caso, yo dejé un poco parado todo lo demás, ¿no? Entonces me dediqué solamente a la maternidad y al hogar y todo lo demás lo dejé de lado. Luego sí que empecé a hacer cosas, pero me costaba mucho, no sé cuál habrá sido la experiencia, me gustaría que nos la compartan. ¿Cuál fue la experiencia? Porque a mí me costó mucho poder, por lo menos yo quería hacer más formación, ¿no? Porque me faltaban estudios, me dejé muchas cosas pendientes. Entonces, cuando quise retomar todo eso, equilibrar los horarios de pues, las formaciones con el ocuparse de la casa, del niño, pues a veces se me hacía un poco complicado. Afortunadamente conté con ayuda por parte de mi madre y gracias a eso pude aprovechar hacer algunos cursos y cosas así. Entonces me encantaría que nos compartan
para las personas que nos están escuchando y viendo cómo lo vivieron, o sea, cuál fue la experiencia cada una con su propia maternidad. Yo quiero compartir que la mía fue una experiencia de una maternidad un poco diferente, primero por ser madre sola y segundo por el diagnóstico de discapacidad, que cuando nace el nene no sabíamos que tenía una discapacidad, pero con el tiempo veíamos que su desarrollo no era normal y llega un momento en que yo tengo que decidir no trabajar, porque era inviable. Era un niño que dormía 4 horas seguidas, no dormía más, me iba a trabajar durmiendo 2 horas. Y yo cuando me quedé embarazada apenas estaba empezando a trabajar en trabajos cualificados para los estudios, porque yo soy ingeniera. Y claro, lo tuve que dejar todo y trabajar en precario, trabajar con lo primero que salía, hostelería, lo que fuera, con tal de traer un jornal a casa, pero es que llegaba un momento que no podía compaginar el trabajo, que desde luego no era mi pasión, era un trabajo para ganar dinero y traerlo a casa, y la maternidad, porque era una madre sola de un niño con TEA, que para los que no saben qué es el TEA es lo que antes se llamaba autismo, son niños que tienen un desarrollo diferente y son más absorbentes, necesitan más tiempo de ti, más atención. Y a mí lo que me ocurrió que hubo una época, unos años en mi vida que tuve que renunciar a todo para dedicarme en pleno a mi hijo, y cuando ya mi hijo me ha dejado respirar en el sentido de que está haciéndose un poquito más independiente, que puedo dejarlo con mi madre, con mi hermana y puedo yo dedicar tiempo a mí, entonces tuve que aprovechar muy rápido ese tiempo para formarme realmente en lo que quería hacer, empezar a construir lo que iba a ser el resto de mi vida, porque no podía dedicarme solo a ser madre. Más de un niño tan absorbente que si no tienes vida fuera, es muy difícil que lo atiendas bien. Tienes que tener otra vida aparte de la maternidad para estar emocionalmente bien y poder atenderlo correctamente. O sea que muchas veces el hecho de buscarte la vida y trabajar fuera de casa te hace mejor madre por el tema del equilibrio emocional, de no estás solo con los problemas que tienes en tu casa, sino que puedes distanciarte un poco y pensar con más claridad. Esa ha sido mi experiencia y he tenido el parón de unos años sabiendo que iban a ser unos años que en algún momento las cosas irían encajando, o yo haría que encajaran, mejor dicho, para poder reincorporarme a la vida laboral. Y esa ha sido mi experiencia y cómo estoy, pues eso, los malabares de ser madre y de cuadrar casa, niño, trabajo, economía y todos los aspectos de todo este círculo que es la vida. Paso la palabra a mi compañera que siga comentando qué opina. Pues mira, bueno, chicas y Diana, en la pregunta que has lanzado, a ver, yo los primeros años vivía a una distancia de mis padres que no hacía sencillo pues que ellos me pudieran echar una mano. Cuando podían, pues venían, estuvieron todo lo que pudieron, en todo lo que pudieron, pero sí que los primeros 6 años de vida de mi hija, no es que viviera excesivamente lejos, pero no facilitaba el que en un momento dado pues yo pudiera apoyarme ahí para poder tener tiempo para dedicarme a otras cosas. Y bueno, la situación mía personal en casa tampoco era una situación fácil. Entonces yo sí que me vi muy absorbida por la plena dedicación que me requería y además mi trabajo como maestra en la escuela es un trabajo muy intenso mientras que estás en el aula, pero después es un trabajo que requiere mucha preparación fuera del aula, que seguramente que muchas personas tienen trabajos en los que les pasa lo mismo. Tienes que dedicarle horas fuera para poder llevarlo a cabo bien y yo no tenía esas horas, o sea, no tenía esas horas, tenía un cansancio tremendo, siempre me planeaba hacer cosas cuando mi hija estuviera durmiendo, cuando ya todo en la casa estuviera, ya todo estuviera hecho, ¿no? Y claro, cuando llegaban esas horas eran a lo mejor las 9, las 9:30 de la noche y yo estaba reventada, o sea, me costó mucho soltar eso y decir, no. O sea, a partir de ciertas horas ya no me voy a plantear hacer nada que tenga que ver con mi trabajo, porque es que no voy a poder. Era querer y no poder. Así estuve unos cuantos años. Y luego quiero compartir una cosa que para mí ha sido bastante difícil y bastante duro, y es cuando yo empecé
a tener ganas de querer hacer pues otras cosas fuera de casa que no tuvieran que ver ni con mi faceta de madre ni con mi faceta puramente laboral como maestra, pues que tuve ganas de empezar a ir a charlas, a conferencias, a cursos, a talleres, tal, este tipo de cosas. Y aparte, empecé a tener ganas de, pues de salir, de pasar ratos de ocio y tal. Tenía que dejar a mi hija, ¿no? Tenía que dejar a mi hija, pues, básicamente con mis padres, que siempre lo han hecho felices y dándome todo su apoyo. Pero yo me sentía culpable. Me sentía culpable cuando la dejaba y me sentía muy culpable cuando la dejaba para irme a hacer cosas de formación, pero me sentía mucho más culpable cuando la dejaba para irme a pasármelo bien, entre comillas, ¿no? A quedar con una amiga o a salir una noche, irme a una cena, tal. Y fue muy difícil salir de ese sentimiento de culpabilidad y después cuando lo comento porque es posible que la gente, ¿no?, que nos está escuchando y que puedan estar viviendo situaciones así sientan que les está ocurriendo. Y después cuando la dejaba ya no me sentía bien, pero después cuando había pasado todas esas horas y iba a recogerla era cuando me sentía realmente mal. O sea, me sentía que le había fallado, que había estado yo por ahí, o sea, no me sentía merecedora de hacer vida, o sea, de tener otra vida. Fue mucho tiempo, muy difícil y finalmente, pues bueno, poco a poco y haciéndolo, ¿no? Y haciendo y viendo pues que yo lo necesitaba y que afortunadamente ya os digo que he contado con el apoyo de mi familia para poderlo hacer, pero el sentimiento de culpa no te lo quita nadie. Y por lo menos así lo viví yo, ¿no? Y es desagradable. Entonces, salir de ahí cuesta, pero para mí ha sido una liberación. O sea, yo ahora, por ejemplo, he hecho la formación de coaching que he hecho, que todavía estoy en ella, en la fase máster y tal. Es un fin de semana completo, desde el viernes a las 2 de la tarde hasta el domingo las 6 de la tarde. Y son muchas horas, día, noche y tal. Y bueno, poderlo hacer y querer hacerlo y poder hacerlo porque sientes que necesitas eso para ti, para mí ha sido súper importante en mi vida darme ese tiempo y estar convencida de que lo necesito y de que lo merezco. Esto es. Malú. ¿Puedo compartir una cosa? Cuando a mí me pasó exactamente igual y yo me di cuenta que es por la educación que hemos tenido, lo que hemos vivido desde el ambiente, de que hemos pensado que la maternidad era como eres madre, eres esclava de tu hijo. Y suena muy mal, pero a nivel de educación, por lo menos aquí en España, yo lo vivo así, que muchas veces se supone que las madres hacen esto, se supone, claro, yo soy madre, yo etiquetaba a las madres como eso, en el momento que yo ocupo ese rol, tengo que comportarme igual. Pero la magia es descubrir que cuando empiezas a trabajar en ti, porque yo empecé y mi hijo todavía era muy pequeño y una amiga me convenció para empezar esto, que además lo he comentado, el curso que hice de risoterapia y gestión de emociones, era también un fin de semana que desaparecía de casa, iba a dormir a casa, pero ya está. Y era como, me daba ansiedad y todo, pero ansiedad de salir de casa y ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Y el descubrimiento fue que mi hijo también necesitaba ese espacio, porque era un niño que casi no hablaba porque su madre con un gesto entendía todo. Entonces, ¿para qué me tengo que esforzar? Me cuesta hablar y mi madre me entiende sin hablar. Entonces, era el momento de que tenía que hablar con la abuela, que le costaba más entender su comunicación no verbal, pues hizo que él también se expandiera. O sea, fue duro, pero necesario. Y para las mamás que les cuesta buscar espacio para ellos, aparte de que te tienes que cuidar, para atender bien emocionalmente a tu hijo, tú tienes que estar bien. Y tu ratito lo tienes que tener, es eso, el que entiendas que tu hijo también necesita un espacio sin ti, porque si no al final parece que seáis unidos por el cordón umbilical, no hay diferencia entre tu hijo y tú, por lo menos yo lo he vivido desde ahí,
de esa experiencia. Y ya, si quieres, te dejo paso a Pilar o a Malú, quien quiera No, hablar. Malú, yo quiero decir algo sobre eso, pero por favor, Malú, que vamos a acaparar toda la conversación. Es difícil con el micrófono muteado. La verdad es que coincide mucho el tema de cómo nos han educado con respecto a cómo deberían ser las mamás o cómo fueron las mamás. Si pensamos, se cambió hace muy poco el paradigma de que la mamá podía elegir desarrollarse profesionalmente, salir a trabajar, pero eso no detuvo, digamos, las responsabilidades en casa, ¿no? Seguían siendo muy de las mamás. Entonces teníamos que hacer todo en la casa, criar, educar, todo, salir a trabajar, porque nosotras luchamos por nuestra igualdad, ¿no? Y ahora se está cambiando el paradigma y está pesando muy fuerte el tema de la igualdad, ¿no? Es algo que viene para quedarse, porque nos desarrollamos profesionalmente igual que los papás, ¿no? Entonces la responsabilidad compartida es fundamental. Para mí uno de los pilares fundamentales para poder desarrollarnos profesionalmente o personalmente y a la vez cuidar nuestra maternidad consciente, ¿no? Es criar en tribu. Este concepto de criar en tribu tiene que ver con las antiguas tribus que decían que para criar un niño se necesita toda una tribu, ¿no? Que antes, por ahí cuando no había internet y demás, los niños jugaban mucho afuera, estaban digamos, en el barrio y todos los vecinos se conocían y estábamos como todos en un mismo nido, ¿no? Ahora es mucho más difícil, bueno, ni hablar de la pandemia, ¿no? Pero es mucho más difícil confiar en, no sé, a veces tenemos vecinos en el edificio que ni conocemos. Entonces, rescato esto de la tribu, formar lazos con otras familias de confianza, si no tenemos la propia cerca, ¿no? Eso me parece fundamental a la hora de criar, de poder tomarnos un respiro o de poder salir a formarnos, poder trabajar de lo que amamos, o si nos toca trabajar de lo que todavía, digamos, nos sostiene en el hogar, poder tener una red de apoyo es fundamental para poder criar saludablemente, criarnos a nosotras y criar esos peques, ¿no? En mi caso, bueno, tuve la suerte de tener a mi familia cerca. Cuando me tocó formarme, porque esto que decía Diana, de que no vienen con el manual los bebés, que hay que formarse un montón. En mi caso, yo quería una maternidad consciente, actualizada. Quería ver qué resonaba conmigo y con cuál era mi manera de criar, ¿no? Y no esto de tomar los consejos de la vecina, ¿no? Sino ver qué me resonaba a mí. Y me sirvió mucho compartir estos aprendizajes actualizados con mi familia, ¿no? Aquí agradezco en el alma que hayan estado al lado mío, porque bueno, yo sí trabajaba 9 horas en una oficina, que tuve que retomar este trabajo después de los 6 meses de mi hija, ¿no? Me tomé excedencia sin goce de sueldo, digamos, para poder estar segura de que la lactancia materna exclusiva, que son los primeros 6 meses, la cumplía, ¿no? Cuando empezó a introducir otros alimentos, pude quedarme yo sin culpa, ¿no? Esto que mencionaban antes. La maternidad y la culpa está súper asociada y bueno, hay que trabajarlo, ¿no? Así que, bueno, seguiría hablando, pero voy a abrir el micrófono a las chicas para que puedan seguir compartiendo. A ver, que es que hoy estamos con el micrófono silenciándolo para evitar un poco el retorno, por eso nos tardamos un poquito más y nos damos paso. Pues retomando un poco lo que comentaron Mari Carmen y Pilar, eso, en cuanto a la maternidad, esa sensación de culpa
yo creo que nos acompañan muchas mujeres por lo que veo, esa sensación de me siento mal por tener que dejar al niño. Yo les viví mucho porque, claro, yo soy colombiana, pero vivo en España. Primero en Colombia no fue tal, o sea, no fue tanta la sensación de culpa cuando me fui a estudiar y eso porque tenía el apoyo de mi madre y eso pues me iba como segura, ¿no? Está con mi madre, entonces no es lo mismo. Entonces me iba un poco más tranquila a estudiar y volvía y eso, pero cuando cambié de país, mis circunstancias cambiaron por completo. Entonces pasé de tener un apoyo, pues tenía a mi madre, a mi familia, al padre de mi hijo, que en un principio era así, luego me separé, me quedé en unas condiciones económicas terribles, así que tuve que aceptar, pues como dijo Mari Carmen, el trabajo que me permitiera sobrevivir y sostener a ese niño, así que terminé teniendo unos trabajos que me absorbían totalmente y ahí sí me sentía horrible, o sea, me sentía mal todo el tiempo, me sentía mal de no poderle acompañar a los cumpleaños, de no poder estar en lo que organizaban los colegios, el colegio, de todo lo que se organizaba, todas las actividades, pues yo siempre tenía que mandar a una tía por parte de padre o así, o sea, no podía estar y me sentía fatal. Yo lo pasaba horriblemente mal. Yo miraba a mi hijo y evitaba no ponerme a llorar porque me sentía muy mal de no estar a su lado. Pues eso, mientras que le estaba atendiendo y me estaba haciendo cargo de él y estaba buscando las formas, pero a pesar de eso, o sea, era incapaz de ver todo el esfuerzo que hacía y yo lo que veía era todo el tiempo que no pasaba con él y todas las actividades en las que yo no le acompañaba. Entonces fue muy difícil superar toda esta sensación de culpa. Se consigue, eso sí se los digo, llega un momento en que toca hacer un trabajo interno muy grande para poderlo lograr y darse cuenta de que estás haciendo con tus circunstancias lo mejor que puedes, que eso me ayudó bastante más adelante, ¿no? En ese momento. Y luego lo que tú decías, pues es que yo he podido vivir las dos partes, ¿no? Cuando estaba en Colombia, pues claro, a nivel cultural es diferente, yo vengo de una zona bastante humilde y sí que se daba eso. Entonces, cuando mi hijo era pequeño, yo me lo traje con 7 añitos, o sea que sus primeros años estuvo en Colombia, pues en Colombia era muy distinto, sí que podía salir a jugar a la calle, todos los vecinos, o sea, toda la calle estaban pendientes, ellos de mi hijo, yo de los de ellos, entonces era muy diferente, tú dejabas al niño salir a jugar y te quedabas tan tranquila, no estabas con esa ansiedad que aquí sí que la viví, o sea, aquí vital protección sobre los niños en comparación con como le estaba criando yo en Colombia, que también fue un choque para mí, porque pasó de ser un niño que era mucho más libre en Colombia a la hora de salir a jugar y de estar con los amigos, que aquí les acompañan a todas partes, estás más sobre él. Entonces, claro, por eso también me sentía tan mal, porque claro, yo en Colombia no lo pasaba tan mal porque lo que tú llamas la tribu estaba ahí. Si estaba con la abuela, los vecinos, siempre todo el mundo. En el vecindario en el que vivíamos, igual. Si estaba afuera, si le veían que se estaba alejando de casa, ya la vecina, ¿dónde vas? Ven aquí, regrésate que no te puedes cruzar. Entonces, siempre estaban todos tan pendientes. Y luego llegué aquí y fue totalmente diferente porque, claro, funcionamos de formas distintas. Entonces, claro, yo veía a los padres tan encima de sus hijos y yo no lo estaba haciendo así, pues yo me sentía fatal, o sea, lo pasaba horriblemente mal y sí que es algo que toca luego trabajarse mucho. Y otra cosa que quería comentarles, no sé, creo que lo tocaste un poco, Malú, eso de que tú querías experimentar la maternidad de la forma en que tú lo hacías, porque eso también fue algo que yo viví, no sé cómo lo experimentaban las demás, aunque Mari Carmen creo que también lo dijo, el tema de que cuando estás, claro, encima madre primeriza, es como que todo el mundo tiene una opinión acerca de cómo tienes que hacerlo, cómo tienes que cuidar de tu bebé, cómo tienes que alimentarlo, cómo tienes que educarlo, qué le puedes consentir, qué no, cuándo le cargas, cuándo no le cargas. Bueno, había opiniones para todo. Unos que porque está tan delgadito, otros que porque le estás dejando pasar tanto de peso, que porque le haces esto, que porque le dejas esos juguetes. Mira, yo recibí opiniones que además no había pedido, pero todo el mundo tenía una opinión acerca de qué hacer con mi hijo, cosa que a veces me ponía de muy mal humor. Trataba de no contestar a la defensiva, pero a veces me sentía como atacada, entonces ya llegaba un momento que decía, dejarme en paz. Entonces no sé que si también pasaron por ahí y cómo lo resolvieron.
Sobre todo, Diana, yo aquí veo también que pasan dos cosas. No sé por Sudamérica si ocurre, pero aquí en España es lo más de lo más. Cuando te quedas embarazada, todo el mundo te cuenta su parto. Todo el mundo te cuenta su parto y todo el mundo te cuenta su embarazo. Entonces, claro, y luego, una vez que viene la criatura, pues todo el mundo, a mí me pasaba que la mayoría de gente que estaba más o menos en mi situación, sus hijos dormían súper bien, comían súper bien, todo fenomenal. La mía pues era un desastre para comer, dormía fatal, no quería dormir sola, lloraba por la noche. Entonces, claro, o sea, era como... pero a mí me está pasando lo contrario que a todo el mundo, ¿o qué pasa aquí? Y luego, aparte, también creo que tiene mucho que ver la situación, ¿no? Y cómo sea si estás en pareja o no estás en pareja, o con qué personas estás viviendo más de cerca esta maternidad, cómo estas personas te dan o sea, van en tu línea, ¿sois equipo o no sois equipo? ¿Te dan seguridad y confianza en que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien, o hacen todo lo contrario? Y si de verdad, o sea, si las personas que se sientan identificadas con la situación en la que las personas que te rodean, por lo menos la más cercana o lo que tienes dentro de casa, no te apoya, te genera una inseguridad en ti misma. Es que dudas hasta de cómo te lo estás colocando o no te lo estás colocando, si lo estás haciendo bien, si no lo estás haciendo bien. Todo es una duda. Y después, pues bueno, ya ni siquiera, o sea, ya no te plantees hacer más cosas que no sea ser madre, porque entonces ya entras a formar parte del club de las malas madres. No sé cómo se vive por allí o no. Yo tengo una amiga con la que lo comentamos, ¿no? Y bueno, ahora ya nuestras hijas son bastante más mayores y ya no ocurre tanto, ¿no? Pero hablábamos muchas veces, ¿no? De lo del club de las malas madres, ¿no? Es que he hecho esto tal, pues no, o sea, cuidado. Sí, cuidado sobre todo que las palabras crean realidades desde el abordaje del coaching. Así que del Club de las Malas Madres, yo me veo ahí, pero lo defino como madres conscientes, madres que están creciendo ellas para poder criar y educar de una manera más consciente, más amorosa, más respetuosa, ¿no? Me parece fundamental esto de darnos el espacio, ¿no? El espacio ya sea para respirar un poco al aire libre, en esos momentos que desbordamos de nuestra propia emocionalidad, así como salir a formarnos o salir a trabajar, ¿no? Muchas veces vamos a trabajar con culpa. Entonces, para esto me parece fundamental como ir cambiando desde el mismo lenguaje, ¿no? Y definirnos como, no, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿No? De hecho, la mayoría seguramente vivió que ha estado 48 horas seguidas con el bebé y estaba más alterada que si podía tomarse algunos pequeños respiros, ¿no? O saliditas, como decías Pilar, salidas a pasar bien un poco nosotras, ¿no? Y vuelvo a hacer apoyo en esa tribu, en esas personas de confianza que nos den el soporte, ¿no? Ya sea el papá, los abuelos, en mi caso también era el tío, ¿no? Que mi hermano me súper ayudaba y estaba atento también a cómo hacía yo las cosas, porque si bien cada uno tiene su estilo, siempre tratábamos de ser fiel a la misma crianza, al mismo tipo de crianza. No sé si alguien quiere agregar, si no sigo. Mari Carmen, ¿quieres aportar algo? Que te veo en silencio.
Ahora. Pues aportar, pues sí, yo también lo he vivido así, como si tienes primero el apoyo de la tribu, el remar todos a uno, porque yo, claro, es que había un cambio a nivel cultural de una generación a otra, de cómo educaban mis padres a cómo intentar educar yo, más si le juntas que mi hijo venía con un trastorno general de desarrollo, que el desarrollo es diferente, para mí era una fiesta. Porque nos costaba, porque yo decía, si yo voy a la psicóloga que me asesore cómo tengo que educar al niño, y viene mi madre y dice esto, viene mi padre y dice aquello, viene mi hermana y digo, me voy y os lo dejo empaquetado para el regalo. Y eran como así, el descubrir el buscar te toca trabajar el trabajo en equipo. Si no lo has hecho nunca, te toca aprender y al final la maternidad es un camino de aprendizaje brutal y súper rápido. Yo me doy cuenta que a mucha gente me dice que soy muy rápida en encontrar soluciones y ese es el entrenamiento que me ha hecho mi hijo. A mí cuando empecé con el tema del diagnóstico, de que teníamos que buscar lo que no sabían arreglar en el colegio porque normal son profesores más generalistas y no podían ayudar en algunas áreas a mi hijo, yo tenía que buscarlo, pues meterme en internet e ir buscando y eso ahora me ha ayudado a que yo tenga una facilidad muy... parece que sea innata, pero no, ha sido entrenada a conciencia de mi hijo. Mi hijo de conciencia me ha entrenado para que sea solucionadora de problemas. Entonces ellos nos hacen solucionadores de problemas. Entonces tú te tienes que buscar la maternidad desde el empoderamiento, porque si te desbordas, lo único que vas a conseguir es pasarlo mal. Y la maternidad tiene, como todo, dos caras. Una cara que es la responsabilidad del trabajo, pero la otra cara bonita de crecimiento personal, el ver crecer a esa persona, el amar, porque al final tienes un hijo para dar amor y da igual cómo sea tu hijo, la función de dar amor la va a tener siempre. Entonces, yo lo he vivido así, en eso que estábamos hablando ahora de que cada uno interviene y a lo mejor es un poco, pero al final el objetivo es que tu hijo está haciendo que os pongáis de acuerdo toda la familia cuando cada uno piensa de una manera. Y es tu hijo que está callado allí con el chupete el que está moviendo toda esa energía. ¿Alguien más quiere opinar algo? No conseguía quitar el silenciador. Bueno, pues precisamente me gusta que digas eso porque yo creo, o así lo he ido entendiendo, ¿no? En el proceso de que mi hijo tiene ya 19 años, pero en todo este tiempo, en todo este proceso, yo me he dado cuenta de que precisamente los hijos yo los entiendo como maestros, independientemente del tipo de hijo que tengas, porque cada uno es, si tienes 5, vas a ver que tus 5 hijos son diferentes. Yo tengo uno, pero mi hijo es mi maestro en el sentido de que me ha trabajado una cantidad de dones, de habilidades que yo desconocía que tenía. Por lo menos he aprendido a ser muy resolutiva por la situación que he tenido, porque prácticamente he sido madre y padre desde hace ya más de 10 años. He tenido que aprender a ser casi omnipresente. O sea, si no puedo resolverlo estando ahí, me defiendo con el teléfono y el teléfono para resolverlo prácticamente todo. A ser muy de psicóloga, porque claro, había que gestionar con él, pues cómo estaba, cómo se sentía y para el poco tiempo que yo tenía para estar con él, entonces hacerle un poco de psicóloga, escucharlo, de orientarlo a veces cuando estaba así como agobiado. Me he tenido que convertir en alguien pues que estaba además, o sea, era como su defensor principal, porque también precisamente con esto de que todo el mundo tenía una opinión y todo el mundo quería hacer un diagnóstico de cómo hay que educar a este niño y cómo este niño sí está bien, porque si no cumple con determinadas cosas, este niño no es normal. Entonces tener que sacar esa parte como más fiera, dicho así un poco de forma coloquial, de ponerte a la defensiva y decir, vamos a ver, con mi niño no toca a nadie. Entonces, tener que sacar también esa parte me ha hecho más fuerte el carácter, porque he tenido que, era mucho más tranquila. Siempre he tenido carácter, pero no solía sacarlo. Pero claro, a raíz de ver que como que tocaban con él, entonces sacaba ese carácter que no solía sacar mucho. Entonces el entrenamiento con los hijos es impresionante. Y luego eso, o sea, también ser más, como no sé cómo decirlo, como más con nuestro formador diríamos imparable, ¿no? En Colombia diríamos más echada para adelante, porque
una cosa que me pasaba a mí era que yo tenía mucha inseguridad. Entonces, hasta para ir a una entrevista de trabajo a mí me costaba. Yo no quería tener que pasar por ahí. Yo trabajar no me importaba, pero tener que pasar esa entrevista para mí era un mundo. Pues claro, como tenía que hacerme cargo de, ya no es solo yo, sino que es esa personita que depende de mí, entonces ya hasta me plantaba en las entrevistas y, o sea, todo eso fue gracias a ser madre, independientemente de que no fue algo que yo planifiqué, pero a raíz de ahí es como que hubo una transformación y en crecimiento personal te preguntan mucho, ¿cuál es tu gran porqué? Para mí, mi gran porqué ha sido mi hijo. O sea, todo lo que yo he conseguido hacer, todo lo que estoy haciendo actualmente es porque siempre me pregunto, ¿cuál es la imagen que yo quiero que mi hijo tenga de mí? ¿Qué es lo que yo quiero que él vea en mí? ¿Y qué es lo que yo quiero que mi hijo aprenda? ¿Y cómo voy a lograr que lo aprenda? ¿Diciéndoselo o haciéndolo yo primero? Entonces, si yo le digo que tiene que tener valor frente a la vida, que tiene que crecerse frente a la adversidad, pues no me va a hacer mucho caso si cada vez que se presenta una situación yo me hago una bolita, renuncio, pues quiero formarme. Ay, no, porque es que no puedo porque soy madre. Y luego cuando me diga, mamá, quisiera hacer tal cosa. Ay, pero es que me da miedo. No, tú tienes que ir a por ello. ¿Y tú lo has hecho? Claro, si yo no lo he hecho, porque hablamos de realización personal, si yo no me realizo personalmente, ¿cómo voy a inspirar a mi hijo para que se realice él? Entonces, en ese sentido, mi hijo también ha sido maestro porque precisamente Parece que se le dio la señal a lo que ha Diana. pasado, Ahora, vale. algo ha hecho. Voy a conectar el ordenador antes de que nos la líe. Pero pues eso, que en mi caso, mi hijo ha sido maestro e inspiración total y yo siento que cada vez crezco más porque le tengo como motivación. Así que si alguien quiere decir algo más. Sí, Diana, yo quiero retomar una cosa que has dicho antes que me parece fundamental y para mí ha sido muy importante y es cuando has dicho que nos sentimos o nos creemos o nos inculcan que tenemos que ser omnipotentes y omnipresentes. Para mí, o sea, ahí es muy importante aprender a delegar para tú poder tener tu espacio, tu tiempo. Ya no hace falta que sea para irte aquí o irte allá, sino para sentarte y leer, por ejemplo, para darte tu tiempo para irte a dar un paseo. Aprender a delegar y confiar en lo que otros hagan y no tener ese sentimiento de que solo tú puedes, sabes y debes. Y tienes que, o sea, y tal y como las otras personas lo estén haciendo, pues a veces otras personas, me refiero pues si delegas en amigos, en vecinos, en padres, en familiares, en la escuela también, en el tiempo que pasan en la escuela con todos los maestros, a veces pues lo que otros les digan o les enseñen o les transmitan, pues quizá te pueda gustar más o te pueda gustar menos, pero lo que no puedes hacer es estar constantemente en lucha, ¿no? En esa lucha de lo he dejado y le van a decir que, o yo qué sé, o su abuelo, su abuela, bueno, hay situaciones y situaciones, ¿no? Pero pongo un ejemplo, su abuelo fuma y no quiero que vea que fuma, o yo qué sé, lo que se me ocurre, ¿no? O le va a decir, o le va a dejar que coma chocolate y yo no quiero que coma chocolate, o sea, también ahí hay que soltar y permitir eso porque ni son prolongaciones nuestras ni van a estar toda la vida ahí pegado a nuestra falda y que tienen que aprender también a que hay muchos agentes educativos, muchas personas que van a intervenir en su vida y que tienen que volar y que estar en contacto con un universo que va mucho más allá de nosotras mismas.
Y quiero aprovechar, ya que estoy hablando, para luego no meter esto, quisiera lanzar la pregunta a los padres, porque aquí pues, estamos hablando, obviamente, nosotras que somos las 4 mujeres de maternidad y realización personal, pero cada vez más, hoy en día, hay muchos papás que por circunstancia o por decisión propia apuestan por permanecer junto a, o sea, hacer de criadores la mayor parte del tiempo, y me gustaría mucho, si hay papás que están viendo esto o que luego les llega este vídeo, que dieran cómo se sienten ellos, cómo lo viven ellos desde el lado masculino, cómo es en el mundo masculino, ¿no? Cómo se vive la paternidad y todo esto que hemos estado hablando. Yo quería compartir, porque a mí justamente esa experiencia de hablando con una madre de mi grupo de mamás de niños diferentes, digámoslo así, o especiales, o como lo queráis llamar, nos hicieron la misma pregunta, porque claro, hay un momento en la vida de la madre que eres como la superprotectora, controladora, que solo tú puedes hacer las cosas, que solo tú puedes cuidar a tu hijo. Y cuando se lo dejas a tu madre, a tu hermana, que dice, ay, le puede pasar algo. Yo incluso le dejaba a mi hermana, me decía, me llevo al niño al parque, me lo llevo para acá para que yo descansara un poco del niño. Y yo me iba a ver qué hacían en el parque. Hasta ahí, si hasta ahí se puede llegar. Eso me quiere decir lo de la superprotección. Y entonces me hice una reflexión, dice, mira, es un poco bruta, pero es que a veces lo necesitas ser bruta, dice, y si tú te murieras mañana, ¿qué pasaría? Pues que mi madre, mi padre, mi hermana en este caso, entonces todavía vivía mi padre, se hubiesen apañado, hubieran resuelto la solución y mi hijo se hubiera podido criar igualmente, aunque yo no hubiera estado. Entonces esa es la reflexión. Cuando una persona no se permite tiempo para ella, el pensar, tomar conciencia, ¿y si yo no estuviese, qué pasaría? Pues lo pasarían mal, habría una época de adaptación, pero tu hijo se seguiría criando porque tu familia ocuparía las funciones que tú no puedes hacer. Entonces, si tú un fin de semana necesitas un fin de semana para ir a un curso, deja de sentirte culpable porque va a estar cuidado por esas personas que sabes que ponen su amor y que sabes que igual que han cuidado de ti, pueden cuidar de tu hijo. Igual que ahora mismo Diana se ha ido en un momento porque se le ha ido la cobertura y hemos seguido con el directo y se ha podido resolver. Pues lo mismo igual pasa con los niños. Si en un momento puntual necesitamos salir un poco porque necesitamos resolver nuestras cosas, que nos dejemos de culpabilidades y de tonterías. Porque al final es pasarlo mal. Si lo vas a hacer igual, pues ¿por qué lo tienes que pasar mal? Sí, al final, Maca, perdona que te interrumpa, al final no hay algo que nos guste más o nos guste menos, pues es así, ¿no? Es que nadie es imprescindible, nadie. Yo eso lo he aprendido con mi trabajo, pero es eso. Ya está. Bueno, en mi caso, yo estoy súper de acuerdo con esto de delegar, pero delegar ¿cómo? Confiando en que compartimos toda la información que nosotros tenemos, ¿no? Después es decisión del otro. En mi caso, mi tribu era mi mamá, mi papá, mi hermano, bueno, obviamente mi pareja, que es el papá de Julieta. Y en esta tribu yo confiaba plenamente, pero lo que mejor me sirvió, lo que más me sirvió mentalmente, es pensar que están haciendo una relación entre ellos, ¿no? Están formando lazos que van a ser de por vida, ¿no? Entonces, esto también es muy importante porque si bien nadie lo va a hacer mejor que nosotras, las mamás, o es muy difícil que eso ocurra, también dar el espacio para que, bueno, obviamente el papá que forme esta relación con su hija, hijo, ¿no? Es parte de la responsabilidad compartida. Pero así también, si tenés la oportunidad de tener a tus papás cerca, a tus hermanos cerca, primos, que formen esta relación familiar,
a vos te va a dar un respiro porque podés hacer cosas. En mi caso, a mí me salvaban siempre que tenía que ir a dar clases a la facultad, que tenía que hacer cursos, que tenía que ir a trabajar. Y al tener distintas personas disponibles y atentos a querer estar con Juli, fue mucho más fácil también la distribución de tareas, ¿no? Si bien no vivíamos juntos, estaban todos cerquita, estábamos a 4 cuadras. Así que eso es muy, muy importante a la hora de criar de esta manera, digamos, saludable, ¿no? Que no dependan solo de nosotras, porque si la reflexión que hacía Mari Carmen, si el día de mañana faltamos, ¿qué pasa? ¿No? Y otra cosa que quería remarcar era que la maternidad te revoluciona a tal punto que yo le digo que es como el carril rápido de la autopista del desarrollo personal, ¿no? Te hace despabilar, como dicen, espabilar los españoles, y te hace como encontrar esos recursos. Yo le llamo despertar tus semillas de conciencia interior, ¿no? Encontrarte, darte la posibilidad de ver quién sos y quién querés ser, ¿no? Entonces, poder trabajarte a vos misma, esto de la realización personal y la maternidad van juntos sí o sí, porque si no nos desarrollamos nosotros, nuestros hijos crecen viendo padres infelices, ¿no? Porque la felicidad viene del progreso, del crecimiento, ¿no? Entonces, si yo siento que crezco, si yo siento que tengo mini objetivos u objetivos grandes, ¿no? Y los voy consiguiendo a la par de su crianza, a la par de su propio desarrollo, ¿no? Hay actividades que se pueden compartir o mismo compartir el espacio mientras todos estudiamos, por ejemplo, o mientras leemos, ¿no? Entonces, hay maneras de conciliarlo y que ellos vean en vos un ejemplo a seguir, ¿no? Esto de ser y no solo parecer, ¿no? Me parece muy importante destacarlo y regalarle esta reflexión a todos los que nos están viendo. Yo como consejo que ya compartí con las madres, yo pongo mi caso, pero estoy segura de que a muchas madres le pasa lo mismo, que te han tenido una agenda o siguen teniendo una agenda, porque para mí la agenda era por el cole, las terapias y otras personas en vez de terapias eran las clases particulares, las extraescolares y al final es una super agenda, dice. Y en ese espacio donde estoy yo, pues al final necesitas planificar, necesitas cogerte una agenda y decir, vale, pues yo quiero hacer esto y buscar el hueco y realmente buscar el hueco y buscarlo y escribirlo y lo importante, ¿qué es lo más importante que quiero hacer para mí? No para mi hijo, para mí. Esto, pues de esto no pienso prescindir. Una cosa solo. No voy a decir, bueno, me aparco a mi hijo, se lo dejo a alguien que lo críe y yo hago todo lo que yo quiero hacer. No. Pero por lo menos una cosa importante que es necesaria para mí, para sentirme bien, para sentir que progreso como persona o profesionalmente, pues eso, buscar un hueco en la agenda. Entonces, si no estás acostumbrado a usar la agenda, que te lo plantees, el escribirte, vale, yo normalmente lo que gasto son semanales, estas hojas que son semanales, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, pongo las actividades del niño, luego, ¿qué huecos me quedan a mí? Pues en este puedo hacer tal cosa, ¿qué cosas quiero hacer esta semana? Tal cosa, ¿dónde lo coloco? Y el hecho de planificar a mí me ha facilitado el poder estudiar en ese tiempo que cualquier madre, yo digo desde mi experiencia personal, a mí me decía la gente, no entiendo cómo puedes trabajar, no entiendo cómo puedes hacer cosas, no entiendo de dónde sacas el tiempo. Pues lo sacaba así, buscando huecos. Yo me he sacado formaciones en la sala de espera de las terapias de mi hijo, que cuando salía la terapeuta, luego te van a dar una medalla como madre estudiante del año, porque siempre estaba con el libro. Y me saca las formaciones en la sala de espera y al final es encontrar esos momentos de tiempo que los hay. Pasa que no los vemos. Porque habitualmente dejas ese tiempo para hablar con las mamás, para tomarte un café, para ir a hacer la compra. Pues no, si yo quiero sacar un objetivo, que es para lo mejor sacarme, en ese momento estaba con un curso de mindfulness para niños, yo quiero sacarme esta formación. Pues en la sala de espera, pues en la sala de espera. Pues cuando puedo, que está el niño la terapeuta, pues tengo esos 45 minutos de terapia que tiene él, las aprovecho yo para trabajar en mí.
Y ese consejo quiero dejar a las mamás que no tienen tiempo, que dicen, es que no hay huecos para trabajar en mí. Sí que los hay si los buscas. Nos hemos quedado todas calladas, que ya pasó la... Vale, ¿quién habla? Diana. Diana, que no te hemos echado y todo del grupo. Eso veo. Me están haciendo bullying, ¿eh? No, no sé qué pasa. He tenido varios fallos con la conexión, me han sacado, así que he tratado de regresar y bueno, aquí estoy de nuevo. Veo que están dando ya los tips para las madres, bueno, y padres. Lo hemos enfocado a la maternidad, pero estamos hablando realmente de personas que están experimentando maternidad, paternidad y seguir con sus proyectos de vida, con su profesión, con todo lo que quieren ser y hacer. Así que yo, si tengo que dar un tip, yo sería, pues que en lugar de renunciar, como estaba diciendo Mari Carmen, encontrar la manera, ¿no? O sea, porque siempre se puede encontrar la manera. Yo la he encontrado, me ha tomado un poco más de tiempo, pero al final he encontrado la forma de poder ser madre y de poder ocuparme de todo lo que tengo que hacer y conectado con lo que comenté hace tiempo cuando hablé por allá, dije algo acerca de que como madre tuve que sacar el carácter. En mi caso, porque todos los casos son diferentes, es porque yo sí que tuve que cambiarle el entorno a mi hijo. Entonces, a los padres y madres que nos estén oyendo o nos vayan a ver después, yo les diría que si ven que el entorno en el que se encuentran no es el más conveniente ni para sus hijos, ni para ustedes mismos, porque se están viendo afectados, que fue lo que yo experimenté. A eso me refería. Lo que pasa es que, claro, no he desarrollado la historia ni lo voy a hacer ahora. Sí que les recomiendo, si no están en el entorno adecuado, si se están viendo afectados de forma negativa, cambien de entorno. O sea, no tienen por qué seguir ahí. Si se están viendo en una situación en la que se les está exigiendo más de lo que deberían y se están cruzando unos límites que no corresponden, aprendan a poner esos límites, háganlo por sus hijos, háganlo por ustedes mismos. O sea, no hay nada más sano que cuidar esa relación entre tu hijo y tú, que al final sí es importante la tribu, pero es importante una tribu que sea para beneficio. Una cosa es que todos se pongan de acuerdo, aunque sean tan diferentes, y todos vayan a una, y otra cosa es que cada uno esté por algo muy distinto y que algunas personas no es la mayoría de los casos, pero a veces, en ocasiones, hay personas que son tóxicas. Y una persona tóxica, si tú le dejas un espacio en tu vida, te la puede destrozar. Entonces yo recomiendo siempre poner límites porque tienes que vivir la maternidad, la paternidad desde, como dice Malú, desde una forma muy consciente, siendo tú, viviendo tu experiencia tú, es tu hogar, es tu familia, es tu hijo, has construido todo eso tú. Y sí, por supuesto que hay espacio para que participen los demás, todo tu entorno, pero hasta cierto punto. En ocasiones hace falta poner límites. Yo recomendaría eso, y también a la hora de que tú quieras crecer y transformarte, porque precisamente por lo que comentamos anteriormente, siempre va a haber alguien que opine que no es el momento, que no deberías, que vaya qué clase de padre o qué clase de madre eres si buscas tu realización. Entonces, también límites, porque eres tú, es tu vida. Entonces, no le corresponde a otros decidir lo que tú puedes o no puedes hacer en tu vida. Yo dejaría ese tip. Y me silencio el micrófono. Bueno, como tip final, esto, que puedas darte el espacio, aunque sea cuando está durmiendo, media hora, reflexionar o poder anotar tus ideas, poder anotar cómo te sentís, ¿no? Escribir siempre es una terapia maravillosa y lo que lográs ahí es conexión con vos misma. ¿Sí? Si no tenés espacio para ir a un psicólogo a escucharte, podés escucharte vos misma escribiendo, ¿no? Ese es un gran recurso. Y también lo otro que sugiero también es
poder desarrollar actividades juntos con tus hijos, ¿no? Los chicos se aprenden mucho con el yoga, con las actividades físicas, con las actividades lúdicas, tomarte todo con más liviandad, ¿no? Dentro de lo posible, dejar los problemas que solemos tener los adultos afuera para poder encontrar esa relación consciente con tus hijos y que puedan sobrellevarlo, digamos, de una manera linda, porque la maternidad es hermosa, la paternidad es hermosa, pero si nosotros estamos constantemente recordando todos los problemas que tenemos o no teniendo claridad sobre hacia dónde queremos ir y esto todo el tiempo viene a invadirnos en la mente, no nos deja disfrutar del presente. Y los chicos crecen rápido, ¿no? Diana estaba contando que su hijo ya tiene 19 años, Mari Carmen ya es casi adolescente, tu hijo Pilar no lo sé, pero me imagino que ya tiene bastantes años, y entonces pasa volando. Disfrutar el presente dentro de lo que vos puedas y buscar siempre tu mejor versión. Siempre estás a tiempo de ir mejorando un poquito más que ayer, ¿no? Esto también me parece súper importante, que equivocarnos nos equivocamos todos, pero está en uno quedarse con eso o ir mejorando cada día un poquito más. Bueno, yo diría, para acabar y dejar una idea final, retomar algo que decíamos al principio, y es que nos planteemos qué nos gustaría ver a nosotros en nuestros hijos, nuestras hijas, el día que ellos, si lo deciden así, sean padres o madres, ¿no? Cómo nos gustaría ver que ellos enfrentan su maternidad, su paternidad versus su vida y su realización personal, y en base a lo que nos gustaría ver en ellos, así hacer, porque no van a aprender de lo que digamos, sino de lo que hagamos. Los niños, como hablábamos el otro día, Maca, en el directo, no aprenden, sobre todo no aprenden de lo que les decimos, nos aprenden a nosotros, porque son constantes observadores de nuestro ejemplo. Entonces, me quedo con eso, que seas tú, como decía Gandhi, que seas tú el cambio que quieres ver en el mundo. Yo quería aprovechar porque vosotros ya sabéis que he escrito un libro que se dedica exclusivamente a que las personas dediquen tiempo a sí mismos a conocerse mejor, y que la persona que necesite explorar eso que está en su mente, esos pensamientos que a veces nos llevan a conductas que no nos gustan, que tengan las herramientas ordenadas y que las tengan en un libro para que puedan dedicar un tiempo a conocerse. Por eso escribí Eres Magia, y aprovecho para la gente que no conozca el libro que puede entrar en mi web, puede curiosear y ver todo lo que puede aprender con este libro, y lo tienes allí en la web o en Amazon, donde quieras conseguirlo. Ahí está, para ayudarte a conocerte mejor y a superar esas limitaciones mentales que todos tenemos. Le doy el paso a Diana. Bueno, pues ya Mari Carmen nos ha comentado acerca de su libro. Quería comentarles que estas mujeres trabajan ayudando a las personas. Actualmente lo están haciendo cada una de formas distintas. Malú tiene unas sesiones, ¿no? Me gustaría, Malú, que les comentes de tus sesiones y luego Pilar les va a comentar cómo les puede ayudar. Sí, Diana, yo trabajo con sesiones privadas en las cuales acompaño a todo aquel que quiera despertar sus semillas de conciencia interior para explorarse, para buscar ser tu mejor versión. Te acompaño a ver, esto tiene un detrás súper amplio y tiene tarot, tiene un poco de transgeneracional, tiene un poco de PNL, un montón de disciplinas que todas podemos usarlas todas como un puente hacia explorarnos y encontrar nuestra mejor versión. Así que eso es lo que creé en mis sesiones privadas para acompañar a todo aquel que lo sienta. Me pueden contactar a través de las redes, de mi correo electrónico o de mi web.
Pues gracias, Diana, por la oportunidad de darnos a conocer. Yo tengo una página web, como dije al principio, soy, aparte de maestra, pues me dedico al coaching transpersonal y me pueden encontrar en www.unmundoconsciente.com. Ahí tengo un número de teléfono, tengo una dirección de email para que me puedan contactar y pueden ver un poco lo qué es el coaching transpersonal y de qué manera se puede trabajar mediante un proceso o sesiones individuales. Y después también estoy trabajando en un proyecto que me encanta, me gusta mucho, me apasiona, la verdad, y es un podcast que está disponible en iVoox, en Spotify y en iTunes. Se llama El Clic de la Consciencia. Y bueno, intento publicar pues cada 2 semanas, 3 semanas, y son todo temas de crecimiento personal. A veces los hago yo sola y otras veces pues con entrevistas con otras personas. Pueden encontrar, por ejemplo, una entrevista que le hice a Mari Carmen, muy interesante, sobre el perdón, y bueno, pues muchas otras, todas de temas de crecimiento y desarrollo personal. Y ahí estoy. Bueno, pues para completar esta información que ya han dado, yo les he dejado en la descripción los enlaces para ir a sus páginas web o a sus redes sociales para que si quieren tener más información acerca de ellas, pues la puedan obtener. Muchísimas gracias a las personas que nos han acompañado, chicas. No se vayan, aunque yo esté al directo. Y pues gracias por habernos acompañado. Esperamos haberles aportado un poco más. Para las personas que están viendo el directo en vivo, muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Para quienes lo van a ver en diferido, pues igual, saquen toda la información que puedan de aquí. Si han conectado con alguna de ellas y creen que les puedan ayudar un poco más, pues tienen toda la información en los enlaces. Yo me despido también y les espero el siguiente fin de semana, que traeré más personas con las que vamos a compartir más, hablaremos más de crecimiento personal, porque mi propósito con todas estas conexiones es aportar, ayudar, y por eso invito personas como ellas, porque cada una tiene una misión, algo más que dar, y pues como la intención es ayudar, pues cuantos más seamos, mejor. Entonces, les agradezco muchísimo su acompañamiento. Nos vemos en la siguiente conexión y gracias, gracias, gracias. Hasta la siguiente conexión. Gracias. Hasta siempre, Diana. Gracias. Adiós, gracias. Adiós a todos.